Carlos V contra Francisco I. Carlos V comienza su reinado. En 1546, un veneciano decía de Francisco I que habría reinado, sin duda alguna, sobre toda la cristiandad de no haber tenido un adversario como Carlos V. La frase fue pronunciada para halagar al rey de Francia, pero también puede señalarse en ella un tributo rendido al talento y a la importancia política del nuevo emperador. El carácter de Carlos V no era precisamente el de un adelantado de los nuevos tiempos, ya que sus sentimientos y objetivos eran claramente reaccionarios y cuando sus ideas políticas alcanzaron su madurez, sus principales objetivos fueron preservar y restablecer, si era necesario, el universalismo de los pasados tiempos y la sumisión de toda la cristiandad a la tiara y a la corona imperial. Con todo, pese a estos ideales pasados de moda, Carlos poseía un poder tan extraordinario, tan fuertes posiciones y tan honda conciencia de su misión histórica que ejerció una influencia decisiva en los acontecimientos de la humanidad entre los años 1520 y 1540. En el transcurso de este periodo, la historia de Europa se confunde con la historia de Carlos V. En 1517 Carlos llegó a España para tomar posesión del trono, pero los comienzos de su reinado distaron mucho de ser un éxito. Los grandes de España lo recibieron, así como a los diplomáticos y políticos flamencos de su séquito, con desconfianza mal disimulada. Durante su adolescencia, Carlos no se había preocupado en aprender el idioma español, actitud muy propia para herir el orgullo de los grandes de su reino, que se opusieron a las exigencias tributarias del nuevo monarca y no disimularon su descontento cuando resultó elegido emperador en Frankfurt, por juzgar que la corona imperial le haría desatender a España aún más que antes. Profunda amargura invadió a sus súbditos españoles, a los castellanos en particular, cuando Carlos salió de España en la primavera de 1520 hacia Alemania para recibir la corona y reunir su primera dieta. En su viaje pensaba entrevistarse con el rey de Inglaterra y examinar con él la situación general de la política europea. Carlos no disponía para ello de mucho tiempo, ya que se había enterado de que en junio de aquel mismo año Enrique VIII iría a Francia para negociar con Francisco I. A fines de mayo, Carlos desembarcaba en Dover. Wolsey acudió a recibirlo y saludó a su imperial huésped con una hermosa alocución en latín, que Carlos no debió de entender demasiado. Luego el rey Enrique y ambos soberanos se dirigieron seguidamente a Canterbury, donde Carlos fue recibido por su tía, la reina Catalina, con la que se entrevistaba por vez primera. Durante 5 días se discutió la situación política y al finalizar las conversaciones, los dos soberanos quedaron en muy buenas relaciones. Aquel día el ministro Wolsey tuvo la agradable sensación de que, en gran medida, el porvenir de España dependía de él. Coronación a la antigua usanza. Se separaron con la mayor amistad del mundo y Carlos partió para los Países Bajos, mientras Enrique VIII, su esposa y su ministro llegaban a Francia, donde Francisco I los recibió con extraordinaria pompa y ostentación. Fue una serie ininterrumpida de fiestas, torneos y banquetes en que ambos monarcas rivalizaron en espectaculares manifestaciones de mutua cortesía, pero detrás de toda aquella aparatosidad y juramentos de amistad inalterable se percibían las oposiciones latentes a tal extremo que, cuando se decidió el regreso, Wolsey estaba convencido de que la guerra era inevitable. En una nueva conversación con el emperador en Calais, se decidió que Carlos y Enrique se ayudarían mutuamente contra Francia. Carlos V se dirigió entonces hacia Alemania y en octubre de 1520 fue coronado en Aquisgrán. El nuevo emperador subió solemnemente hasta el altar mayor de la catedral y allí le formularon las 6 preguntas del ritual. ¿Defendería la fe católica? ¿Protegería a la Iglesia y a sus servidores? ¿Gobernaría su reino según la ley y el derecho? ¿Defendería los derechos de su imperio y trataría de reconquistar lo que se había perdido? ¿Sería justo juez de ricos y pobres, de viudas y huérfanos? ¿Manifestaría al Santo Padre y a su Iglesia la adhesión que se le debía? A cada pregunta Carlos respondía: «Volo, quiero». Entonces le brindaron la espada imperial y le ciñeron la corona de oro. Pocos días después convocó la dieta de Worms, que debía celebrarse en enero de 1521. Pero en torno al joven emperador se acumulaban las dificultades. Apenas salió de España estallaron en Castilla serios disturbios, la llamada rebelión de los comuneros, que acabó convirtiéndose en una auténtica guerra civil. Sus conversaciones con el rey de Inglaterra habían convencido además a Carlos de la inminencia de una crisis de política exterior y como remate debía solucionar en Worms importantes problemas acerca del gobierno imperial y apaciguar la inquietud latente ocasionada por la aparición de un reformador religioso en Wittenberg, cierto fraile llamado Martín Lutero.
Los comuneros de Castilla. Cuando el emperador Carlos V abandonó España para acudir a su coronación en Alemania, dejó como regente de Castilla a su antiguo preceptor, Adriano de Utrecht, que luego sería papa con el nombre de Adriano VI. La situación política en el país era angustiosa y las ciudades se hallaban en pleno levantamiento. Toledo y Segovia lo iniciaron, dirigidas respectivamente por Juan de Padilla y Juan Bravo, secundados prontamente por otras localidades castellanas. Recibieron el nombre de comuneros o comunidades. El regente Adriano envió contra Segovia al terrible alcalde Ronquillo, que fue derrotado por los segovianos y que se vengó de su descalabro mandando incendiar la ciudad de Medina del Campo y provocando con su conducta tal indignación que las poblaciones todavía indecisas se sublevaron también, haciendo más enérgica su protesta. Los diputados de las ciudades sublevadas se reunieron en Ávila, constituyendo la llamada Junta Santa, y trasladáronse a Tordesillas, residencia de la reina Juana la Loca, a fin de conferir mayor carácter de legalidad a sus acuerdos. La reina Juana los recibió muy bien, dando muestras de claridad mental y de buen juicio. Padilla entró vencedor en Valladolid, neutralizó al regente Adriano, los cortesanos de este huyeron y los comuneros creyeron que su movimiento había triunfado. En consecuencia, remitieron a Carlos V un memorial o mensaje de quejas que el emperador no quiso atender como era debido. Un párrafo de esta Constitución de Ávila solicita que a las Cortes asistiesen de cada lugar realengo 2 procuradores, uno hidalgo y otro labrador, y que éstos no pudiesen recibir mercedes del rey, que el rey no pudiese poner corregidores, sino escogerlos de las propuestas que de 3 en 3 años le hiciesen las ciudades, y que los electos habían de ser 2, hidalgos el uno y labrador el otro, para que el gobierno estuviese dividido en los 2 estados, que no se sacara moneda del reino, que no solo se autorizara a todos los ciudadanos para usar armas, sino que fuera obligatorio tenerlas en el número y clase correspondientes a la calidad de la persona, a fin de obtener una especie de armamento nacional, que no pudiera declararse la guerra sin el consentimiento de las Cortes y que el rey jurase guardar todo esto, autorizando a contradecirlo y defenderlo sin caer en traición en el caso de que aquel faltase a las leyes. La Rota de Villalar. En realidad, los comuneros representaban los intereses de los grandes municipios castellanos, de la burguesía y de la pequeña nobleza de las ciudades, aferrados a un tradicionalismo corporativista y a unos privilegios urbanos incompatibles con la afirmación de la monarquía absoluta y del capitalismo centralizado. Por otra parte, la ambición personal de los jefes comuneros, su falta de unidad de acción, el no andar entre ellos tan acordes como las circunstancias exigían, y algunos excesos de la plebe, mal contenida en aquel movimiento general, contribuyeron a menguar su prestigio, tanto como la política cautelosa del emperador Carlos con relación a este problema. Juan de Padilla salió con sus tropas de la plaza fuerte de Torre Lobatón, camino de Toro, donde esperaba refuerzos, pero fue sorprendido en Villalar por el ejército afecto al emperador, y el 23 de abril de 1521 los comuneros eran totalmente vencidos, sus tropas dispersas y sus jefes apresados. Padilla, representante de Toledo, Juan Bravo de Segovia y Francisco Maldonado de Salamanca, después de breve interrogatorio y sin forma alguna de proceso, fueron sentenciados a muerte por traidores. Ante tan inicua injuria, se levantó indignada la voz de Bravo en rotundo y justo mentiz. Traidores, no, mas celosos del bien público, sí, y defensores de la libertad del reino. La estrecha alianza entre la monarquía y la aristocracia latifundista, que de este modo incrementaba su privilegiada situación, había triunfado. Pero no fue solo en Castilla donde estallaron rebeliones y disturbios, fruto del malestar imperante. Las luchas sociales entre plebeyos, artesanos, clase media y aristocracia provocaron las llamadas Germanías en Valencia y Mallorca, cuyo resultado fue análogo al de las comunidades de Castilla. La mayoría de los agermanados pertenecían a la burguesía y casi todos los gremios se hallaban comprometidos en el movimiento, que también fue reprimido por la coalición monarquía, aristocracia, cortesana y latifundista. Al regresar de Alemania, el emperador Carlos V, en 1522, concedió en Valladolid una ya tardía amnistía general para los supervivientes, víctimas aún de aquellos sucesos. La dieta de Worms. Jamás podrá este hombre atraerme a su doctrina, dicen que exclamó el emperador el primer día que Lutero habló en la dieta, ya que el reformador presentaba un ideal religioso que Carlos no podía ni quería comprender.
Hondamente agitado, el soberano se sentó a su mesa y aquella noche redactó de su puño y letra una declaración en que expuso su punto de vista en términos claros y absolutos. Mis abuelos y predecesores, los cristianísimos emperadores de la nación alemana, los archiduques de Austria y los duques de Borgoña, han permanecido fieles a la Iglesia católica hasta la muerte. Mantuvieron la santa fe católica para que yo viva y muera por ella, y es para mí un privilegio fortalecer lo que mis antepasados aceptaron en Constanza y otros concilios. Un fraile aislado osa atacar esta fe en que todos los cristianos participan desde hace más de 1000 años y manifiesta la insoportable presunción de afirmar que todos los cristianos se han equivocado hasta hoy. En consecuencia, he decidido arriesgar mis bienes, mi sangre y mi vida en defensa de la fe católica. Vista la obstinación de que Lutero ha dado prueba en mi presencia, deploro no haber actuado antes contra su perniciosa doctrina y he adoptado la decisión irrevocable de no escucharle nunca más en ocasión alguna, y en lo sucesivo, Lutero será tratado como un hereje felón. Al día siguiente, en hora temprana, el emperador convocaba a los príncipes alemanes para leerle su declaración. Por vez primera y por este acto político independiente, Carlos V ponía de manifiesto su pensamiento personal. Se evidenciaba en él un emperador profundamente consciente de los deberes que le imponía su misión de jefe temporal de los cristianos y constituía una profesión de fe a la que permaneció fiel hasta su muerte. El 25 de mayo Lutero era desterrado del imperio. Con anterioridad el emperador había persuadido a la Dieta que pusiera a su disposición un importante ejército para la guerra contra Francisco I. No clausuraba aún dicha asamblea, ya había concentrado una alianza con el Papa León X y en el mismo año firmaba un acuerdo que le garantizaba el auxilio de Inglaterra en su lucha contra Francia. Al margen de este tratado, Carlos V prometió a Wolsey hacer cuanto pudiera para situarlo a la cabeza de la Iglesia apenas quedara vacante el solio pontificio. Francisco I y el condestable de Borbón. Proseguían aún las sesiones de la Dieta de Worms cuando estalló la guerra entre Carlos V y Francisco I. Al principio el emperador consiguió algunos triunfos y recuperó Milán, pero no tardaron los acontecimientos en tomar otro giro. Los franceses pasaron a la ofensiva en el norte de Italia y llegaron hasta Pavía, en el río Tesino, Lombardía. Carlos hubo de reconocer que, aunque frívolo y superficial, el rey de Francia era un adversario de categoría que reinaba en un país de 16 millones de habitantes, mientras que España no tenía más que unos 9 y 4 solamente Inglaterra. Además, Francisco I tenía sobre sus súbditos una autoridad y un prestigio envidiables y un grupo de juristas intensamente influido por las concepciones del derecho público que se profesaba sobre todo en las universidades italianas y que sostenía el principio de que un rey debe disponer de un poder absoluto. Conservando las premisas establecidas por Carlos VII y Luis XI, Francisco I demostró que apreciaba el poder y sabía aprovecharlo. Nadie podría negar que era un excelente político. Pero Carlos V se había apuntado en su haber un buen triunfo, logrando que el condestable Carlos de Borbón se pasara a su bando. Después del rey, Carlos de Borbón era el hombre más rico y poderoso de Francia, el último gran señor feudal, duque de Borbón, de Auvernia y de Châtellerault, conde de Clermont, de Montpensier, de Forest, de La Marca, de Guienne, vizconde de Carlat, Murat y otros lugares, demasiados títulos para citarlos todos. Borbón mantenía en Molens una auténtica corte, célebre por su magnificencia. Al subir al trono Francisco I fue inmediatamente nombrado condestable, es decir, jefe supremo de los ejércitos reales. Acompañó al rey en su primera expedición a Italia, participó en la batalla de Marignani y se le confió el cargo de gobernador de Milán. Según parece, había reinado hasta entonces entre el monarca y él una perfecta armonía, pero este buen entendimiento no podía durar mucho. La ruptura definitiva se produjo sin duda cuando Luisa de Saboya dio a entender al Borbón, por mediación de su hijo, que no le desagradaría una alianza matrimonial con el condestable, y parece ser que éste replicó tajante que no tenía intención de acceder a sugerencia tan extraña. De todos modos, y sea cual fuere su causa inmediata, entre el duque Carlos y Francisco debían surgir forzosamente graves puntos de fricción, ya que el condestable era demasiado poderoso para que un soberano tan aficionado al absolutismo lo soportara a largo tiempo. El rey trataba de adueñarse de los territorios de su poderoso súbdito y por su parte Borbón inició contactos políticos con el emperador y con Enrique VIII y emprendió negociaciones secretas para asegurarse su ayuda.
consideraron la posibilidad de un ataque común contra Francia, pero Francisco tuvo noticia de las conversaciones y Borbón hubo de huir de Francia, se puso al servicio del emperador y en 1527 condujo los ejércitos de Carlos V en Italia.